¿Alguna vez te has preguntado si los desafíos que enfrentas hoy pueden ser parte de un plan divino mayor? ¿Y si los sueños que tienes son más que solo imágenes pasajeras en tu mente? Imagina que hay una respuesta poderosa que aún no conoces, pero que puede transformar tu vida. Hoy vamos a explorar una historia que tocará tu corazón y tu mente, revelando verdades profundas e inspiradoras. Prepárate para un viaje de fe y descubrimientos, donde serás llevado a reflexionar sobre tu propia vida y los propósitos que Dios tiene para ti. La historia de José, un joven soñador, es un ejemplo de cómo Dios puede usar situaciones aparentemente imposibles para realizar sus planes. Al ver este video hasta el final, descubrirás cómo la perseverancia y la fe pueden cambiar el curso de tu vida, incluso en las circunstancias más adversas. Entonces, antes de comenzar, te pido que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Al hacerlo, nos estarás ayudando a llevar estas lecciones bíblicas a más personas, ampliando el alcance del mensaje de esperanza y fe. En la vasta y árida tierra de Canaán, donde el sol abrasador parecía nunca descansar, vivía una familia numerosa y compleja, liderada por Jacob, un patriarca de gran fe y determinación. Entre sus muchos hijos había uno que se destacaba no solo por su belleza e inteligencia, sino también por ser el favorito de su padre, José. Desde su nacimiento, José fue el hijo de la vejez de Jacob, nacido de Raquel, la esposa que más amaba. Esta predilección era evidente y, para los hermanos de José, dolorosamente clara. Jacob, en un gesto de amor y distinción, regaló a José una túnica de muchos colores. Este no era un regalo cualquiera. La túnica era un símbolo de estatus, algo que indicaba que José estaba destinado a algo mayor. Para sus hermanos, sin embargo, la túnica era un recordatorio constante de que José era el preferido, y eso alimentaba un resentimiento creciente. José, por su parte, era un joven soñador. Tenía una conexión especial con lo divino, algo que se manifestaba a través de sueños vívidos y proféticos. En una noche tranquila, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Canaán, José tuvo un sueño que cambiaría el curso de su vida. Se vio en el campo con sus hermanos, atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se levantó y se mantuvo en pie, mientras las gavillas de sus hermanos la rodeaban y se inclinaban ante ella. A la mañana siguiente, con el entusiasmo de un joven que no comprendía completamente las complejidades de las relaciones humanas, José compartió su sueño con la familia. «Escuchen el sueño que tuve», dijo, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Sus hermanos, ya irritados con su posición privilegiada, se enfurecieron aún más. «¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros?», se burlaron, sus voces cargadas de sarcasmo e ira. Pero los sueños de José no se detuvieron ahí. En otra noche, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez, incluso su padre, Jacob, se sintió intrigado y un poco ofendido. «¿Qué significa este sueño que tuviste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, realmente vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti?», preguntó Jacob, aunque en su corazón guardaba estas palabras, reflexionando sobre su significado. La tensión entre José y sus hermanos continuaba creciendo, como una tormenta formándose en el horizonte. Jacob, tal vez inconsciente del peligro inminente, envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos, que estaban pastoreando los rebaños en Siquem. José, siempre obediente, partió en su misión, sin sospechar lo que le aguardaba. Viajó más de 75 kilómetros con prisa, olvidando su cansancio, con el pensamiento de aliviar la preocupación de su padre y encontrar a los hermanos, a quienes, a pesar de su maldad,
aún amaba. Cuando los hermanos avistaron a José acercándose, sus mentes fueron tomadas por pensamientos oscuros. «Ahí viene el soñador», dijeron unos a otros, sus voces llenas de desprecio. Alimentados por los celos y la ira, conspiraron para deshacerse de él de una vez por todas. «Vamos a matarlo y a arrojar su cuerpo en una de estas cisternas», sugirió uno de ellos, mientras los otros asentían en concordancia. Rubén, el mayor, sintió un peso en la conciencia. Aunque también estaba resentido, no quería ser responsable de la muerte de su hermano. «No derramemos sangre», dijo, tratando de apaciguar la situación. «Échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no le toquen». Rubén planeaba rescatar a José más tarde y devolverlo al padre. Así, cuando José llegó, sus hermanos lo atacaron, arrancándole la túnica colorida que tanto envidiaban. Sin piedad, lo arrojaron en una cisterna vacía, donde quedó solo y asustado, mientras sus hermanos se alejaban, indiferentes a sus súplicas. Mientras deliberaban sobre qué hacer a continuación, avistaron una caravana de ismaelitas camino a Egipto. Judá, siempre práctico, propuso una solución que les traería lucro y libraría sus manos de sangre. «¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas», sugirió. Los hermanos estuvieron de acuerdo y José fue vendido por 20 piezas de plata, un precio irrisorio para una vida humana. Rubén volvió a la cisterna, pero José ya no estaba allí. Alarmado y culpándose, rasgó su ropa y buscó a los hermanos diciendo: «¿El muchacho ha desaparecido y ahora?». Sabiendo lo que ocurrió con José y que ahora sería imposible recuperarlo, Rubén fue inducido a unirse a los demás en el intento de ocultar su crimen. Así mataron un cabrito, sumergieron la túnica de José en la sangre y la llevaron al padre, diciéndole que la habían encontrado en el campo y que pensaban que podría ser de José. «Es la túnica de mi hijo», reconoció Jacob, creyendo que un animal feroz lo había devorado. El corazón del padre quedó desolado y lamentó la muerte de su hijo por muchos días, y nadie podía consolarlo. Mientras tanto, José estaba camino a Egipto con la caravana ismaelita. Mirando hacia las colinas distantes donde estaban las tiendas de su padre, lloró amargamente en su soledad y aflicción con el recuerdo de aquel padre amoroso. Con el corazón temeroso, miró hacia el futuro. ¡Qué cambio en la situación! De un hijo cuidado con tanto afecto y cariño a un esclavo despreciado y desamparado. Solo y sin amigos, ¿cuál sería su destino en la tierra desconocida a donde iba? Por un período José se dejó consumir por una tristeza y angustia profundas. Sin embargo, bajo la providencia divina, incluso esta experiencia se revelaría como una bendición para él. En cuestión de horas, adquirió lecciones que, de otra manera, llevaría años aprender. Al reflexionar sobre su situación, José recordó al Dios de su padre, a quien aprendió a amar y respetar desde pequeño. Recordó las historias sobre las visiones de Jacob y las promesas de Dios que se cumplieron, especialmente en los momentos difíciles, cuando Dios envió ángeles para guiar y proteger. Estas lecciones preciosas ahora tenían todo sentido para él. Convencido de que el Dios de sus antepasados también sería su Dios, José decidió entregarse completamente al Señor, pidiendo protección mientras estuviera en la tierra extranjera. Con una determinación renovada, José decidió permanecer fiel a Dios, actuando siempre como un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Se comprometió a servir al Señor de todo corazón, enfrentando los desafíos con coraje y cumpliendo sus deberes con dedicación. La experiencia de ese día fue un punto de inflexión en su vida, transformándolo de un joven mimado en un hombre maduro, valiente y autoconfiado. Al llegar a Egipto,
José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia, para quien trabajó durante 10 años. Egipto era una tierra de contrastes, con sus pirámides majestuosas y el río Nilo que traía vida al desierto. Para José, vivir como esclavo era un mundo completamente nuevo, lleno de desafíos e incertidumbres. Sin embargo, no estaba solo. Su fe en Dios era su ancla y se dedicó al servicio de Potifar con diligencia e integridad. Potifar pronto se dio cuenta de que había algo especial en José. Todo lo que tocaba prosperaba, y Potifar, reconociendo la mano de Dios sobre él, lo puso como administrador de su casa, confiándole todos sus bienes. Bajo la administración de José, la casa de Potifar floreció, y él no se preocupaba por nada, excepto por lo que iba a comer. El éxito de José no era solo resultado de un milagro, sino también de su arduo trabajo, dedicación y energía, que eran bendecidos por Dios. José reconocía que su éxito venía del favor divino y, hasta Potifar, que no compartía la misma fe, veía esto como el secreto de la prosperidad de José. La bondad y lealtad de José conquistaron el corazón de Potifar, que pasó a verlo como un hijo y no como un esclavo. José tuvo la oportunidad de interactuar con personas influyentes y cultas, adquiriendo conocimientos en ciencias, lenguas y negocios, preparándose así para el futuro que le aguardaba. Sin embargo, la vida de José estaba a punto de enfrentar otro desafío. La esposa de Potifar, atraída por la belleza y el carácter de José, comenzó a codiciarlo. Día tras día, intentaba seducirlo, pero José, fiel a sus principios y a su Dios, se negaba a ceder. Mi Señor no se preocupa por nada en su casa, y todo lo que tiene confió a mis cuidados. ¿Cómo podría cometer tal maldad y pecar contra Dios? Decía reafirmando su lealtad. Frustrada por el rechazo, la esposa de Potifar tendió una trampa. Cierto día, cuando todos los sirvientes estaban fuera, agarró a José por la túnica, insistiendo para que se acostara con ella. José, en un acto de desesperación, dejó su túnica en las manos de ella y huyó de la casa. Humillada y furiosa, ella gritó pidiendo ayuda, acusando a José falsamente de intentar violarla. Cuando Potifar llegó a casa, su esposa le contó la historia distorsionada, mostrando la túnica de José como prueba. Potifar, enfurecido, mandó encarcelar a José, lanzándolo en la prisión, donde los prisioneros del rey eran mantenidos. José enfrentó dificultades por causa de su integridad. La esposa de Potifar, frustrada por él haber resistido a sus avances, se vengó acusándolo falsamente de un crimen grave, lo que resultó en su prisión. Si Potifar hubiera creído completamente en la acusación de su esposa, José podría haber sido condenado a muerte. Sin embargo, la conducta siempre correcta y modesta de José sirvió como evidencia de su inocencia. Aún así, para proteger la reputación de la casa de Potifar, José fue injustamente avergonzado y encarcelado. Al principio, José fue tratado con gran severidad por sus carceleros, pero incluso en la oscuridad de la prisión, el verdadero carácter de José brilló intensamente. Mantuvo su fe y paciencia firmes, a pesar de que sus años de servicio fiel fueron recompensados de forma cruel. Esto no lo volvió amargo o desconfiado. José tenía la paz que viene de saber que era inocente y confiaba su destino a Dios. En lugar de aferrarse a las injusticias que sufrió, eligió olvidar sus tristezas, concentrándose en ayudar a los demás. Incluso en la prisión, encontró una manera de ser útil. Dios estaba usando ese tiempo de sufrimiento para prepararlo para un propósito mayor, y José aceptó esa disciplina necesaria. Al presenciar la opresión y los efectos del crimen en la prisión,
Aprendió valiosas lecciones de justicia, empatía y misericordia que lo prepararon para liderar con sabiduría y compasión. Con el tiempo, José conquistó la confianza del carcelero que lo puso a cargo de todos los prisioneros. En este cargo, José también realizó un trabajo de excelencia y en ningún momento perdió la esperanza, pues sabía que Dios estaba con él, y eso le daba fuerzas para enfrentar cada día. Durante su tiempo en la prisión, José encontró a dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, que habían sido encarcelados. Ambos tuvieron sueños perturbadores en la misma noche y estaban ansiosos por una interpretación. José, percibiendo su aflicción, se ofreció para ayudar. «Las interpretaciones pertenecen a Dios», dijo. «Cuéntenme sus sueños». El copero fue el primero en hablar. «En mi sueño vi una vid con 3 ramas. Tan pronto como brotaron, florecieron y produjeron racimos de uvas. Yo exprimía las uvas en la copa del faraón y la entregaba en su mano». José interpretó el sueño diciendo que en 3 días el copero sería restaurado a su puesto. El panadero, animado por la interpretación positiva, contó su sueño. Llevaba 3 cestas de pan en la cabeza y las aves comían el pan de la cesta superior. José explicó que en 3 días el panadero sería ejecutado y las aves comerían su carne. 3 días después, las interpretaciones de José se probaron verdaderas. El copero fue restaurado, pero el panadero fue ahorcado. José pidió al copero que se acordara de él cuando estuviera nuevamente en la presencia del faraón, pero el hombre, en su alegría, se olvidó de José, que permaneció en la prisión por 2 años más. Pasaron 2 años, y el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas saliendo del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraron a las gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas llenas y buenas, seguidas por 7 espigas secas y quemadas por el viento, que devoraron las espigas buenas. Fue entonces cuando el copero se acordó de José y mencionó sus habilidades al faraón. José fue llamado a la presencia del rey y con humildad declaró que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios. Explicó que los sueños del faraón eran un mensaje divino sobre el futuro de Egipto. Habría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. José aconsejó al faraón nombrar a un hombre sabio para administrar el país y almacenar 1/5 parte de la cosecha durante los años de abundancia, para que hubiera provisiones durante el hambre. La interpretación de José era clara y lógica, y el plan que propuso era sensato y estratégico, dejando al faraón sin dudas sobre su validez. Sin embargo, la cuestión era: ¿quién podría ser confiado para ejecutar este plan crucial? La elección correcta era vital para la supervivencia de la nación. El faraón estaba preocupado, pero al recordar el relato del copero sobre la sabiduría y prudencia de José en la prisión, comenzó a considerar a José para la tarea. El copero lo elogió calurosamente, y las investigaciones del faraón confirmaron sus palabras. En todo Egipto, José era el único que había identificado el peligro inminente y propuesto una solución eficaz. Impresionado con la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo en autoridad, solo por debajo del propio faraón. José tenía 30 años cuando asumió esta posición de poder. Durante los años de abundancia, supervisó la recolección de granos y almacenó grandes cantidades en ciudades por todo Egipto, convirtiéndose en un instrumento de Dios para la salvación de miles de vidas. José fue elevado de la prisión a la posición de gobernador de todo Egipto, una posición de gran honor, pero también llena de desafíos y peligros. Sin embargo, el carácter de José permaneció firme tanto en la adversidad como en la prosperidad.
La misma fidelidad que demostró a Dios en la prisión la mantuvo en el palacio de los faraones. Incluso siendo un extranjero en una tierra extraña, separado de su familia, José creía firmemente que la mano divina guiaba sus pasos y cumplía sus deberes con confianza constante en Dios. La vida de José es un testimonio de fe, perseverancia y redención. A través de su confianza en Dios, no solo salvó a su familia, sino también a una nación entera, cumpliendo el propósito que Dios había trazado para su vida. La historia de José nos enseña que, independientemente de las circunstancias, podemos elegir la integridad y la fe. José enfrentó traiciones, injusticias y adversidades, pero su confianza en Dios nunca vaciló. Nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, hay un propósito mayor en acción. Esta historia se cuenta con tantos detalles en la Biblia, porque ejemplifica cómo Dios puede trabajar a través de las circunstancias humanas para realizar sus planes. Nos muestra que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está presente y activo en nuestras vidas. ¿Acaso estás enfrentando alguna prueba hoy? Tal vez, al igual que José, estás siendo injustamente tratado y maltratado. Tal vez has sido traicionado por las personas que más amas. Sepas que Dios quiere enseñarnos que Él es fiel y que podemos confiar en Él, independientemente de las circunstancias. Nos llama a vivir con fe e integridad, sabiendo que Él puede transformar nuestras pruebas en bendiciones. La historia de José nos anima a ver más allá de las dificultades inmediatas y a confiar en el plan soberano de Dios para nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos diariamente. Todos los días compartimos historias como esta, llenas de esperanza, fe y aliento, que fortalecerán tu caminar con Dios. Puedes escuchar estos mensajes mientras realizas tus tareas diarias, mientras meditas o incluso mientras descansas tu mente. Te invito también a ver la parte 2 de esta historia, la reunión de José y sus hermanos, donde aprenderás más sobre el perdón, el coraje y lecciones de fe que edificarán tu vida. Y no olvides darle me gusta a este video y comentar tus impresiones. Así estarás ayudándonos a difundir la palabra de Dios e inspirar a otros a vivir con integridad. Que Dios te bendiga ricamente y que tu vida esté llena de fe y coraje.